Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, se está cumpliendo aquello dicho por Parravicini hace bastantes años en una de sus psicografías proféticas cuando hablaba del guerrear en Oriente. Una situación caótica a nivel mundial y que como humanidad padeceríamos, pero que dicho escenario antecedería aquel tiempo-espacio que las profecías llaman el tiempo del fin. Esto que estamos viviendo desde octubre del año pasado, más exactamente, aunque ya sabemos que estos conflictos son milenarios, pero el recrudecimiento que han tenido en este último año ha sido sin precedentes y eso pues ya lo sabemos por todo lo que ha ocurrido. Esto está enmarcado dentro de ese cumplimiento profético. Estamos como humanidad presenciando eventos de cumplimiento, de anuncios que ya nos habían advertido de estas situaciones que nos mostrarían lo cerca que estaría el desencadenamiento de todos esos símbolos que las profecías mencionan. Está ahora mismo pasando frente a nuestros ojos y la gran mayoría de la humanidad no se da cuenta de esta situación. Y bueno, vamos a hacer un repaso. Ahora al final voy a mencionar esa psicografía junto con un par más para contextualizar y entender aquello que Parravicini quiso mencionar y sobre todo qué ocurrirá después de ese guerrear en Oriente. Vamos a repasar el efecto que ha tenido la ofensiva que ocurrió en las últimas horas por parte de Irán hacia territorio hebreo. Estuvimos dando las noticias y bueno, vamos a ver qué siguió sucediendo después de esa lluvia de proyectiles. Resultados de la ofensiva masiva iraní. Logró Teherán causarle dolor a Israel, mientras Irán afirma que un 90% de sus misiles alcanzaron los objetivos, incluidos centros estratégicos israelíes. Desde Estados Unidos tacharon de ineficaz el ataque. Vamos a ver cuál fue el resultado. Por parte del gobierno israelí han dicho que la cúpula de hierro pudo detener estos ataques, que han sido pocos los daños que se pudieron percibir. Sin embargo, desde Irán aseguran que los ataques fueron directos a los puntos que ellos tenían planificados. ¿Qué es lo que ha sucedido con la gente de a pie? Porque obviamente el terror invadió la zona y es justo un colaborador de RT que nos narra cómo fue el momento y qué es lo que hacía la gente, las familias. Vamos a escucharlo. Se escucharon sirenas en todo Tel Aviv y la gente empezó a correr hacia los refugios. Hemos oído que fue un ataque balístico de Irán. Los israelíes están acostumbrados a los ataques con proyectiles disparados desde la franja de Gaza hace décadas, pero los bombardeos con misiles balísticos son raros. Los israelíes entienden que algunos de los refugios antiaéreos, especialmente en los edificios, no pueden resistir el impacto de un misil balístico. Por eso deciden si es más seguro correr a un estacionamiento subterráneo o a algún otro lugar seguro. Algunos valientes israelíes se quedaron en la calle vigilando los sistemas de defensa. Y es que obviamente en una situación de estas el temor se apodera de la sociedad en general. Pero también la Guardia Revolucionaria Islámica ha hablado de lo acontecido. De hecho, ellos dicen que esta agresión es en represalia, porque hay que recordar que con los ataques de Israel murieron el líder de Hezbollah y el líder de Hamas. Y esto obviamente les dio el impulso y el pie para realizarlo. De hecho, hablan de que desde hace 2 meses tenían planeado un ataque. Sin embargo, esperaban que las conversaciones de paz o que el alto el fuego en Gaza llegara a un buen puerto. Esto no sucedió. Vienen los ataques, se pierden obviamente al líder de Hezbollah y al líder de Hamas y en ese momento Irán decide atacar. Bueno, no solo esto, sino que también tenemos datos desde la ONU por parte de Irán que dicen la respuesta es legal, es racional, es legítima de Irán a los actos terroristas del régimen sionista. Se ha llevado a cabo deliberadamente. Y también desde la ONU, Israel habla de lo acontecido. Vamos a escuchar. Decidiremos cuándo y cómo responderemos, pero les puedo asegurar que será notorio y será doloroso. Y creo que el pueblo de Irán que nos está observando entiende que no es contra ellos, sino contra el régimen radical iraní que arrastró a su pueblo a esta situación. Pero no solo eso, también hubo una llamada telefónica entre el secretario de la Defensa de Israel y el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, donde Estados Unidos le dice, podemos defender al personal, a los aliados, a los socios de Estados Unidos frente a las amenazas de Irán. Estamos decididos a evitar que exploten más las tensiones. De hecho, el propio presidente Biden dijo, no se confundan, nosotros, es decir, Estados Unidos, apoyamos completamente a Israel y lo que decidan hacer a posterior. Bueno, ahí está la situación, es un resumen de lo que ocurrió, ¿no? Ya en el video anterior hablábamos de las razones que tuvo Irán para hacer esta ofensiva, derivado de las otras ofensivas que hizo Israel anteriormente en territorio del Líbano, la incursión terrestre en el sur del Líbano y también la ofensiva en Beirut, ¿no? En la capital del Líbano, y también lo que ocurrió con el líder de Hezbollah, el fallecimiento de este personaje en esta ofensiva, a lo que Irán decidió vengarse, como es muy acostumbrado en estas razas, en estos pueblos, y bueno, lanzó una lluvia de proyectiles que, como veíamos en la nota, fue
más dañino, ¿no?, que lo que ocurrió meses anteriores cuando también lanzaron una ofensiva con misiles, pero que fueron prácticamente todos interceptados. En este caso hubo algunos daños materiales y algunas personas heridas. Desde Israel dicen que no pasó nada, pero bueno, claro, ellos también lo dicen para de alguna forma quitarle peso, quitarle importancia a lo que hizo Irán, y desde Irán sí dicen no, sí logramos el objetivo, destruimos los objetivos y logramos hacerles daño. Se precisa que en la operación militar bautizada como la verdadera promesa 2, recordemos que todo esto está enmarcado dentro de la connotación religiosa profética de estos pueblos. ¿Por qué se le denomina la verdadera promesa? Sabemos que el pueblo de Israel tiene una promesa que ellos dicen que es la verdadera, la promesa de la tierra prometida, la promesa del pueblo elegido. Desde el lado del mundo del Islam, ellos dicen que la verdadera promesa son ellos, que realmente el hijo elegido fue Ismael, por lo tanto ellos serían el pueblo elegido porque descienden de esta tradición, y el mundo, su Dios, se los prometió a ellos con su religión y toda esta historia que ambos pueblos, ambas razas, ambas religiones defienden. Entonces, ahí está el tema religioso profético detrás. Eso nunca se nos puede olvidar, porque este tipo de situaciones son promovidas, impulsadas por las creencias, el fanatismo, las promesas, las profecías que los falsos dioses que eligieron a estas razas les entregaron a sus pueblos. Y esto es lo que los motiva, los ha motivado históricamente a hacer este tipo de barbaries. Ahí está la motivación. Recordemos que la disputa es por esa tierra, exactamente la ciudad de Jerusalén, sobre todo el interés por parte de Israel para reconstruir su tercer templo, y también del lado de Irán, pues no permitirlo, porque ellos consideran también eso como un lugar de los más sagrados para ellos. Y bueno, ninguno va a dar su brazo a torcer. Estos misiles de fabricación nacional impactaron varias bases aéreas y de radar israelíes, así como los centros implicados en la organización de los asesinatos del líder del movimiento palestino que hay allá en la franja, Ismail Haniyeh, el líder del grupo chiita libanés Hezbollah, del grupo Hezbollah Hassan Nasrallah, y otros comandantes militares de Hezbollah. Esta fue la motivación o la causa que generó esta ofensiva, ¿no?, sobre territorio de Israel. Aquí vemos más videos que circularon por redes del impacto de varios de estos misiles balísticos. Como vemos, no todos fueron interceptados, impactaron en algunas zonas, pero no generaron pues un daño catastrófico, ¿no? Porque si hubiese sido así, téngalo por seguro que ya estuviéramos a las puertas del tercer conflicto global. No nos quepa duda de eso. Mientras tanto, de Estados Unidos, bueno, como ya lo vimos, señalaron su apoyo, y también que lo que decía hacer Israel, pues ellos van a estar ahí con su ejército, con bueno, el brazo armado económico que siempre, con el que siempre han respaldado a Israel para llevar a cabo, ¿no?, la venganza que está preparando Israel. De hecho, cuando hablamos de venganza, tenemos que hablar de Netanyahu, que se pronunció y dijo: Irán cometió un error al atacar o hacer esta ofensiva sobre territorio hebreo y pagará por ello. El primer ministro israelí amenazó con esto a la nación persa, ¿no?, que habrá consecuencias, y para eso se reunieron en este gabinete de guerra que siempre se reúnen para tomar decisiones. Irán cometió un error esta noche y pagará por ello. Nos atenderemos a la norma que hemos establecido. Quien nos ataque será atacado. Ojo por ojo, diente por diente. Ya sabemos la ley del talión que su Dios le entregó a Moisés por allá en la Torá, y que es una ley que aplican sin ningún tipo de remordimiento. Es una ley que se aplica también del lado del mundo árabe, obviamente, porque también la tienen como mandato, ¿no?, de estos falsos dioses, y es una ley que como humanidad hemos replicado también. Nosotros también adoptamos esos comportamientos que no son naturales. La venganza no es un comportamiento natural. Esto fue enseñado, promovido por falsos dioses a estos pueblos, y de ahí en adelante pues la humanidad se contaminó con esto. Esto lo declaró el primer ministro en el gabinete que tuvieron después de esta ofensiva. Según Netanyahu, la ofensiva de Irán fracasó, fue frustrado gracias al sistema de defensa antiaéreo del país hebreo, que es el más avanzado del mundo, dijo el líder del país
hebreo y agradeció a los Estados Unidos su apoyo. El primer ministro afirmó que Irán no entiende nuestra determinación de defendernos y nuestra determinación de tomar represalias contra nuestros enemigos. Bueno, la determinación que ellos tienen es porque así les enseñó Jehová. Cuando, por ejemplo, la famosa cita de Amalek, ve y hiere a Amalek, porque Amalek se les opuso o generó una resistencia cuando Israel iba saliendo de Egipto o iba en medio del desierto, ¿no?, para llegar a su tierra prometida. Le dijo, hiérelo y destruye todo lo que tiene. Mujeres, hombres, niños, animales, niños y los de pecho. Bueno, toda esa historia, toda esa cita que menciona una masacre, ¿no?, vamos a llamarlo por su nombre, que generó el pueblo hebreo por mandato de Yahvé hacia Amalek y su gente. Entonces es lo mismo, vemos que el comportamiento se ha mantenido en la historia y ellos, con todo aquel que les haga alguna ofensiva, que les haga daño, ellos responden, pero de una forma desmedida. Eso lo tienen por mandamiento, no es solamente que ellos quieran hacerlo y punto. Más allá de que obviamente tienen la venganza a nivel genético impregnado, pero también lo tienen como mandato, que deben destruir a sus enemigos. El IRIB reportó que en su ofensiva los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica por primera vez utilizaron misiles hipersónicos. Se informó que el 80% de estos artefactos impactaron contra sus objetivos. Bueno, de Irán dijeron que tuvieron éxito. Vamos a ver qué sigue surgiendo en las próximas horas, porque los efectos se van conociendo una vez pasa un tiempo, ¿no?, después de la ofensiva. ¿Qué es lo que va a hacer el país hebreo, ¿no? Estos serían algunos de los objetivos allí en Irán que los hebreos plantearían destruir en las próximas horas. Ya ellos saben, ya se reunieron para planificar qué es lo que van a hacer. Funcionarios israelíes no descartan ofensivas contra instalaciones petroleras, asesinatos selectivos y la destrucción del programa nuclear iraní. Ya lo tienen claro. Les van a dar donde más duele, ¿no? En las petroleras, que es una de las, digamos que de los recursos donde más genera ingresos económicos Irán, y también el programa nuclear. Además de, digamos, enfocar algunos objetivos militares, sobre todo de altos mandos de estos grupos que están en el conflicto, como estos grupos radicales iraníes. Y bueno, vamos a ver cómo lo ejecutan. Esto es lo que de momento se sabe, lo que tiene pensado el señor Netanyahu con su gabinete. Y esto seguramente en próximas horas o quizás en esta semana lo van a llevar a cabo. Israel tiene claro dónde hacerle daño a Irán. Y eso lo vamos a ver, porque ellos no se van a quedar con las manos cruzadas. Siempre responden. Recordemos hace meses que Irán lanzó una lluvia también de proyectiles, que no pasó nada. Israel respondió de una magnitud parecida, acabando con algunas bases militares por allá, sin daños mayores. Irán no le dio importancia a ese ataque. ¿Por qué? Porque el ataque o la ofensiva que hizo Irán tampoco generó daños, entonces la cosa quedó ahí. Pero en este caso sí hubo daños materiales y personas afectadas. Entonces ya la intensidad de la respuesta por parte de Israel va a subir. Entonces vamos a ver cómo se termina ejecutando los planes que tiene el señor Netanyahu en las próximas horas. Además, se dice que Israel lanzará una represalia significativa, no será suave. Esto será en los próximos días, obviamente en respuesta a lo que acaba de ocurrir. Ellos lo tienen muy claro. Esto es lo que de momento se sabe en las noticias, lo que podría hacer Israel. Claro que los planes podrían cambiar y podrían terminar ejecutando su represalia de otra forma. Habría que esperar ante esto. ¿Qué ha dicho Irán? Bueno, ha preparado cientos de misiles en caso de una ofensiva de Israel o de Estados Unidos. O sea que antes de que Israel haga una ofensiva en respuesta a lo que acaba de ocurrir, ya Irán tiene preparado la respuesta a la ofensiva que podría hacer el país hebreo. Miren hasta dónde podría escalar esto, ¿no? Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtieron que si Tel Aviv responde, sufrirá ataques demoledores. Bueno, normal, como ya lo venimos diciendo, son razas que se han entrelazado históricamente, milenariamente, en conflictos. Entonces el uno le da, el otro responde y así sucesivamente. Lo que aquí llama la atención, ¿no? A diferencia de lo que ocurrió hace meses en ese intercambio
de ofensivas que no fueron para nada fuertes, es que aquí al parecer sí se ve una escalada del conflicto, porque Israel va a responder, no nos quepa duda. Y ya Irán tiene preparada la respuesta, a diferencia de aquella vez anterior donde Irán lanzó la ofensiva, Israel respondió, Irán no respondió más. La cosa quedó hasta ahí. En este caso parece que Irán sí respondería si Israel devuelve el ataque. Entonces, aquí vemos que puede haber una escalada que ya pues generaría un conflicto mayor en la región. Las fuentes declararon que el ejército iraní está preparando o está preparado para una ofensiva desde Tel Aviv o su principal aliado, que es Estados Unidos, pero por lo que tiene cientos de misiles listos para su lanzamiento desde las fronteras occidentales del país persa. Ya están preparados para lo que sea. Al mismo tiempo aseguraron que los misiles usados en la ofensiva de la jornada anterior fueron lanzados desde las bases aeroespaciales de CGRI en Karak, Kermanshah y la provincia de Azerbaiyán. El gobierno de Israel ha prometido que responderá al ataque iraní. Al respecto, el primer ministro Benjamin Netanyahu, como ya lo vimos, afirmó que Irán cometió un gran error y pagará por ello. Además, manifestó que la ofensiva iraní fracasó. Ahí está, ya Irán está preparado y no solamente amenazó al país hebreo y a su aliado, sino que también amenazaron con un poderoso ataque a cualquier país que intervenga en apoyo de los hebreos. Un conflicto que cada uno tiene sus aliados, como Estados Unidos por parte de Israel, pero Irán también tiene sus aliados. Recordemos que no está solo Irán. Irán tiene la amistad con China, con Rusia, que son dos potencias poderosas. Y si estas potencias se involucran, pues bueno, y ahí sí estaríamos hablando de un conflicto mundial. Esto se va a poner caliente, queridos amigos, en los próximos días. Aquí lo estaremos informando para ver qué sigue ocurriendo, porque parece que la cosa está escalando a unas dimensiones importantes. Además de esto, Israel declaró a Guterres persona no grata por su comunicado tras el ataque de Irán. El gobierno de Israel ha declarado persona no grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y ha vetado su entrada al país bajo el argumento de que no condenó de manera inequívoca el ataque con misiles lanzado en vísperas por Irán y que por tanto no merece poner un pie en suelo israelí. Bueno, es lo normal en Occidente. Si usted no apoya a estos señores, ¿no?, del supuesto pueblo elegido, es mal visto. Usted tiene que estar con ellos en Occidente, porque si no, se los echa de enemigos y ahí sí pierde todos los beneficios que usted tendría si apoya ese régimen sionista. Pero en este caso, el señor Guterres, al parecer, tuvo una postura que no le gustó y ya lo consideraron no grato. El ministro de Exteriores, Israel Katz, ha descrito a Guterres como un secretario general anti-israelí. El gobierno israelí ya había criticado públicamente a Guterres en el pasado y en esta ocasión considera inadmisible el comunicado que el máximo responsable de las Naciones Unidas emitió poco después del inicio de esa ofensiva iraní sobre Israel. El ex primer ministro portugués condenaba la expansión del conflicto en Oriente Próximo con una escalada detrás de otra. Esto tiene que parar. Necesitamos completamente un alto al fuego, señaló en una escueta nota en la que no incluía alusiones concretas a ninguno de los actores directamente implicados. Es decir, él como que mencionó, bueno, hay que parar el conflicto, esto no puede seguir, pero desde Israel se esperaba que fuera más enfático y que señalara directamente pues a los señores del país persa como responsables de esta escalada de la violencia. No lo hizo y por eso es considerado persona no grata. Así que esto que he ido mencionando es el resumen noticioso del día de hoy y hay que estar pendientes de las próximas horas porque algo se está cocinando y va a estallar en cualquier momento. La profecía a la que yo hacía referencia comenzando el programa es esta que vemos acá, la del guerrear en Oriente, para que entendamos el contexto profético de esta situación. Miremos lo que dice por acá. El guerrear en Oriente sin descanso. Vamos a un año de que inició todas estas ofensivas, el 7 de octubre del año 2023. Porque en otras ocasiones comienza una ofensiva, dura unos meses y se detiene. Hay una tensa paz y luego al cabo de otros meses vuelve y comienza otra ofensiva. Va un año sin parar, sin descanso. Dará la pauta
del final de finales en el 66. Entonces, el final de finales es lo que también el mismo Parravicini menciona como la hora 12, ¿no? El 66 es un tiempo-espacio previo al tiempo del 666. Es decir, el 66 es el tiempo o las señales que anteceden a la llegada del tercer 6, que es la bestia o el anticristo. En el 66, que es ese tiempo previo a la llegada de la bestia, el hombre se mirará en el espejo del final y querrá morir, mas no podrá. La explosión llegará en las Antillas y ahí termina la psicografía del año 38. Aquí vemos como una persona bastante preocupada, con cara de preocupación, y vemos acá a la izquierda el 66 y acá vemos el 6 que falta, ¿no? De los 3 6 del número de la bestia. Entonces, el guerrear en Oriente sin descanso es el tiempo del 66, junto a muchas otras señales, obviamente. Es el tiempo que antecede la llegada del tercer 6, que vemos acá. O sea que lo que estamos viendo desde octubre del año pasado, muy probablemente, es el cumplimiento de esta señal profética. El guerrear en Oriente sin descanso. Y esta señal nos da la pauta del final de finales. Es decir, cuando eso esté ocurriendo, quiere decir que como humanidad estamos cerca o estamos en medio de ese tiempo del final de finales, o quizás ese tiempo esté cercano a llegar. Y ese tiempo antes de la llegada de la bestia es el 66, porque cuando ya llegue la bestia será el 666, que es un número de hombre que se sentará en el tercer templo. Entonces vemos que el guerrear en Oriente, comandado toda esta situación desde el sionismo, con la intención de recuperar Jerusalén, obviamente, reconstruir el templo y sentar ahí al 666. Eso es importante. O sea que lo que estamos viviendo es la antesala, son los preparativos para ese momento tan esperado por el pueblo hebreo. La llegada del 666. Además de esto, hay otras psicografías, alguna yo la he mostrado por acá, sobre lo que pasa en Oriente, ¿no? Por ejemplo, esta que vemos acá, que menciona a Palestina e Israel como el principio del fin. Entonces vamos enlazando. El guerrear en Oriente sin descanso habla de la pauta, ¿no? Que esto será la pauta del final de finales. Esta otra psicografía nos menciona a Palestina, Israel, como principio del fin y comienzo. Y vemos ahí la mujer sentada en el desierto, con todos los símbolos de esas religiones, de esas poblaciones. Y vemos que lo que está sucediendo a nivel profético es una señal muy importante de la cual debemos estar atentos, ¿no? Israel, Palestina, Medio Oriente, hace parte de todas las señales que enmarcan, ¿no? ese tiempo convulso. Hay otra psicografía que quiero mostrarles, esta exactamente. Esta que vemos acá, que también nos muestra una señal muy importante. Vamos a ponerla bien, ahí se ve. Esta nos dice lo siguiente: orad, humanidad en caos. Es evidente que estamos en caos, eso sí, nadie lo puede ocultar. El mensajero divino se acerca al mundo. ¿Quién es el mensajero divino? Bueno, aquí hay que entender que cuando hablamos de profecía, no solamente es el plan de las fuerzas de control, sino también el cumplimiento del plan de la luz. Y el plan de la luz determina la llegada de la justicia, que, en otros términos hemos conocido esto como segunda venida. Pero también se sabe que cuando se dio la primera venida, que en esa primera venida pues vino un hombre llamado Jesús, pero antes de que llegara Jesús vino Juan, y Juan era el mensajero. Había una profecía en el Antiguo Testamento que mencionaba: enviaré a mi mensajero delante de ti. Y ese mensajero obviamente era Juan. Entonces, el mismo programa que se ejecutó para la ejecución de la primera venida es el mismo programa que se ejecuta para la segunda venida. Es decir, antes de que se ejecute la justicia luz sobre estas fuerzas de control, debe llegar un mensaje que alerte a la humanidad sobre lo que va a ocurrir y sobre lo que está ocurriendo. Y es probable también que llegue un personaje
que encabece ese mensaje, por así decirlo. Porque aquí habla de un mensajero divino que se acerca al mundo. El rey de Israel, que es el 666, llegará a libertar al oriente que fue de él. Entonces vemos cómo está Oriente en este momento, en caos total. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo cuando llegue? Va a traer paz a esa región, va a estabilizar la región. Eso es algo que nunca antes nadie ha hecho, y el único que lo va a poder hacer es el Mesías hebreo. Por eso la humanidad lo va a aplaudir y va a creer que es realmente pues un hombre positivo. Llegará a libertar al oriente que fue de él y que fue suyo, será de él. O sea, él llegará a reinar el mundo desde Oriente, sobre todo desde Jerusalén. El mensajero del Señor Dios regresa a imponer paz, a imponer verdades, a curar el llanto, a perdonar al arrepentido, a guiar al niño, a curar al enfermo, a apoyar al anciano y a castigar al malvado, al soberbio, al asesino, al concupisciente, sin freno, al ladrón, al que no supo amar, al que no entregó caridad, al ególatra y al que negó y niega. Hay de ellos por millares y castigados serán por los siglos. Orad, humanidad, se acerca la hora 11 y cerca es pomo. Entonces, la hora 11, recordemos que está enmarcada dentro de lo que es el conflicto bélico mundial por tercera vez. Y en medio de ese escenario está cercana a la llegada del 666. Entonces, recordemos que el 66 es el escenario, el tiempo-espacio previo, con todas sus señales, para la llegada del 666, que ya se acerca al mundo. Entonces, como vemos, esta situación en Oriente nos da la pauta, desde mi interpretación y mi visión, nos da la señal de que estamos en el tiempo 66, a las puertas de la llegada del 6 número 3. Entonces, el guerrear en Oriente sin descanso. Llevamos un año sin descanso y todavía no se ve que vaya a parar. Esto se va a extender. Quizás el que detenga esto con tratados de paz, que seguramente se van a hacer, sea el rey de Oriente, el anticristo. Y que cuando él pacifique Oriente, quizás en ese momento pues todavía la humanidad no lo vea como ese Mesías o como ese elegido, sino que ahí comenzará a dar sus primeros pasos. Y uno de los primeros pasos puede ser la pacificación de Oriente. Una tensa paz que quizás podría romperse y estallar después en un tercer conflicto bélico, que él mismo, tiempo después, pacifique. O sea que podría tener esas dos acciones de pacificación que le entreguen la corona mundial. Como dice Apocalipsis, las personas, la humanidad se inclinó ante la bestia por todo lo que había hecho, ¿no? Y luego de eso ya estará el templo, se reconstruirá el templo en tiempos angustiosos, quizás en medio de ese conflicto bélico, y ahí es donde él se va a sentar como amo y señor del mundo. Esta es, digamos que, podría ser, ¿no?, el orden de los acontecimientos que se podrían estar dando o que se podrían desprender de este guerrear en Oriente. Entonces, esa es una posible interpretación. Esto es la forma en que yo lo veo que se podrían dar los acontecimientos. Y bueno, con lo que está sucediendo en Oriente, yo no veo muy lejos esto. Esto podría comenzar a desencadenarse. Por eso hay que estar muy atentos de cómo este conflicto que está ocurriendo ahora mismo podría escalar. Vamos a ver hasta qué dimensiones, porque lo cierto es que ya llevamos un año sin descanso. Ahí está el código, ¿no? El guerrear en Oriente sin descanso. ¿Que han habido conflictos mucho más extensos en el mundo? Claro que sí. Pero en Oriente, a nivel regional, ojo, no estamos hablando de un conflicto interno allí en Palestina, porque han habido conflictos, intifadas y estas cuestiones que también han tenido una larga duración. Estamos hablando de un conflicto regional, Oriente. El código de la profecía no dice en Israel o en Palestina, no, Oriente. Llevamos un año de tensiones y conflictos en Oriente, a nivel regional. Entonces, ahí está la diferencia. Ese es el código, eso es lo que yo interpreto que podría estar ocurriendo. Y bueno, siempre hay que tener muy cerca el mensaje profético para entender estas situaciones, porque la profecía es la que nos complementa, nos entrega los códigos para que podamos comprender y entender mejor estas situaciones. Nos da las respuestas
sobre lo que podría ocurrir después. Y lo que podría ocurrir después, como lo mencioné ahora, quizás es que aparezca un personaje, venga y pacifique, genere pactos, esos pactos se rompan por las potencias, se genere un tercer conflicto global, ese mismo personaje lo pacifique y esa pacificación le entregue el poder mundial. Se siente en su templo y ahí comienza el reinado del 666. Eso es como yo lo veo, quizás ustedes tengan otra visión y eso me lo pueden poner ahí en comentarios. Esto era lo que quería compartirles el día de hoy sobre lo que ha ocurrido hasta el momento. Por supuesto, si la cosa pues sigue moviéndose por allá, aquí lo estaremos informando. No es nada más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.